Hoy vamos a terminar de estudiar la vida de Daniel, que comenzamos hace un par de semanas. Y va a ser realmente como un cierre. Vamos a ver el capítulo 6 y un poquito del 9 para cerrar el tema de todo de este estudio de la vida de Daniel. Y algo que es vital, que es esencial, que es central en todo este estudio de Daniel, es cómo Daniel, todo el libro de Daniel, cómo trascendió los imperios. Él salió de ser parte, recordemos de dónde viene Daniel. Daniel viene de la casa real, de la casa de Judá. Él era de la familia de los reyes de Judá. Entonces no era cualquiera. Y salió de ahí, del reino de Judá, y cayó el reino de Judá. ¿Por qué? Por el pecado. Después él fue llevado cautivo, y aún en el cautiverio él fue ascendido a ser consejero de Nabucodonosor y todo lo que pasó con Nabucodonosor. Entonces Daniel trasciende del reino de Judá al imperio de Babilonia, y después cae el imperio de Babilonia. Lo vimos la semana pasada. Cae el imperio de Babilonia con Belsasar. ¿Y qué pasó? De repente vemos en este capítulo que vuelve a aparecer Daniel. ¿Qué? O sea, cambio de imperio, pero eso es insólito. Ustedes saben, cuando hay un cambio de gobierno, los puestos más altos son los que primero se van. Y eso que estamos hablando de imperios, más bien dicho, cuando hay cambio de imperios, no solo se van, o se van al exilio, o cabal. Se va la cabeza, ¿va? Les cortan la cabeza, se mueren. O sea, que eso no pasa. ¿Y qué pasa? Vemos con Daniel, milagrosamente pasa no solo a sobrevivir y que lo mandaron al exilio, no. Vemos que va a tomar un lugar importantísimo en el reino. Y esto, quiero volver a traer este versículo porque es muy importante el versículo de Daniel, el Daniel 2:21, dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades. El Señor es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Este es el resumen de Daniel. Cómo el Señor pasa y va controlando quién sube, quién baja, quién está en el poder. Todo es para sus propósitos. Y esto creo que es muy importante que nosotros lo entendamos en el día de hoy. El día de hoy tenemos que entender, porque pero es que esta persona está ahí, yo no la elegí, o la eligieron, o no tiene nada que ver con eso, sino es como con los planes de Dios y ahorita se va a hacer muy evidente eso. A veces Dios pasa como que, ¿qué me importa? O sea, dan lo mismo fresa y chocolate, ¿verdad? Pero de repente cuando se trata de la agenda de Dios, y sobre todo vamos a ver ahorita cuando se trata de Israel, y en tiempos específicos, Dios va cambiando, moviendo las piezas, y esto es muy importante en estos tiempos que vienen, ¿verdad? Y lo estamos viendo con Israel, el resurgimiento de Israel, los 70 años que acaba de cumplir. Él está moviendo piezas. Suben reyes, bajan reyes, gobernadores, presidentes, están moviéndose las piezas. Y entonces el Señor es el que controla esto, y esto se va a hacer evidente en esta clase. Este versículo es muy importante para todo el libro y para la clase de hoy. Pero quiero que vayamos entonces al capítulo 6. Y imagínense Daniel, eso es lo que les estaba mencionando, cómo trascendió los imperios. Dice, este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Y fíjense que a mí me dio risa cuando leí esto, porque este mismo Daniel, como que si no van a creer que es otro, ¿verdad? Este mismo que estamos hablando, el de los leones, el gobernador, el que estuvo con Nabucodonosor, después también prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No solo trascendió del imperio babilónico al imperio persa, sino que todavía al otro rey. O sea que si lo hubiera tenido más vida, ahí sigue él. Impresionante Daniel. Impresionante la gracia que tenía Daniel. Es un José, como les dije el otro día, un José que donde iba hacía las cosas con excelencia y sobresalía, y era
y vamos a ver, no solo por su habilidad personal, es y por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque él iba a jugar un papel muy importante en esto, y casi que, no es rey, pero casi que fue la mano derecha del rey, ¿verdad? Como José, casi que hubiera podido no existir el faraón y el imperio, Egipto hubiera seguido funcionando perfectamente. Entonces, no solo Daniel pasó esta prueba de cambio de imperio, cayó, vimos la semana pasada, el imperio babilónico con Belsasar. Él no se arrepintió, cayó en una noche. ¿Vimos cómo cayó? No solo cayó en una noche, sino que ¿qué pasó con Daniel? Eso que había sido nombrado tercero en el reino en últimos minutos. Cayó Babilonia y viene el nuevo imperio. ¿Qué hacen? Comienzan a escoger el liderazgo. Y aquí la Biblia dice que Darío es recuérdense que el imperio nuevo que estamos entrando ahorita a ver es el imperio Medo-Persa. Media y Persia se unieron y formaron un imperio y que derrocó el poder babilónico, porque el poder babilónico se fue debilitando hasta que Belsasar y ya se terminó todo. El invencible cayó. Entonces vino Darío. Y estaban Darío y Ciro, que era Darío el Medo y Ciro el Persa, y vamos a ver que se turnaron en gobernar. Primero comenzó Darío el Medo, y él dijo, bueno, tengo que armar, ya tomamos Babilonia, y ellos en cierta forma heredaron todas las provincias de Babilonia, más lo que ellos ya tenían. Entonces el imperio era gigante. Entonces él dijo, tengo que nombrar a mis representantes en todas las provincias, en todo el imperio. Entonces él dijo, voy a nombrar 120 sátrapas. Habíamos hablado que sátrapas es como tipo gobernador provincial. La provincia de Judá tenía un sátrapa, la provincia de Nínive tenía otra, así, etcétera. O sea, se dividieron en diferentes provincias, eran 120 sátrapas para gobernar todo el reino. Pero miren, sobre todo eran 120, era bastante. Era como que si nuestro país tuviera 120 departamentos o provincias, ¿verdad? Y cada uno tuviera, imagínense, pero eso es mucho. ¿Cuántos hay aquí en Guatemala? 23, creo. 22. Imagínense 22, pero estamos hablando de 120. Estados Unidos tiene ¿cuántos estados? 50 y algo, ¿verdad? 55, 50, bueno, no me recuerdo, ay, qué mal estoy, ahorita mi memoria está fallando, ¿verdad? 50 y pico. Ahora, ¿cuántas provincias estamos hablando? 120, o sea, eran muchas. Entonces, sobre esas 120 tenía que decir, bueno, tengo que poner gobernantes sobre esos sátrapas para coordinar y todo, ¿verdad? Lo del imperio. Y dijo, sobre ellos 3 gobernadores. De los cuales, adivinen dónde estaba Daniel, allí, estaba entre los gobernadores, ¿se dan cuenta? Tal cosa, ¿cómo es posible? Y dice, de los cuales Daniel era uno, pero no solo fue uno de esos 3, sino que dice, él era especial, él tenía un espíritu superior. Entonces, leamos lo que dice el versículo 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Se dan cuenta? Tal milagro. Daniel, que venía de Judá, fue nombrado a pesar del cambio es como que si el vicepresidente de ahora o un ministro agarrara tanto favor con el nuevo presidente que lo pasa. Eso jamás pasa. O sea, cambio de gobierno, cambio de vicepresidente, de ministros y de los puestos altos. Se van, porque viene otro, y más es cambio de partido. ¿Pero qué? O sea, imagínense tal cosa, o sea, cambio de gobierno y cambio de imperio, y Daniel viene a ser puesto en el mejor lugar del nuevo imperio. ¿Por qué? Aquí lo explica. ¿Por qué razón? Porque había en él un espíritu superior. ¿Y qué es esto? Yo busqué la palabra superior. Y es yatir, que es preeminente, con excelencia, mejor que los demás. Él era mejor que todos los demás. Él imaginó que tenía tal sabiduría que casi como que
salía por sus poros, ¿verdad? Una persona tan calmada, tan sabia, solo se le preguntaba algo y sabía todo, pero era más que conocimiento. Claro, no le vamos a quitar el conocimiento porque tenía mucho conocimiento, pero era más, ahí menciona, no dice tenía una mente más hábil, no era más listo, no es sabio, sí, entendido también, pero tenía un espíritu superior. ¿Y de dónde viene ese espíritu superior? Y este concepto de que él era mejor que todos me trajo a la mente un versículo que todos conocemos, hemos oído que el Señor nos pone como cabeza y no cola, ¿verdad? Claro, nos encanta ese versículo, ¿verdad? Nos encanta, que dice, sí, okay, tú vas a ser cabeza y no cola. Entonces yo lo fui a buscar. ¿Y dónde lo encontré? Solo que la mención creo que les va a dar como un poquito de escalofrío. Deuteronomio 28. ¡Wow! Ok. Bueno, pero es bueno, eso es bueno. O sea, este versículo es bueno, pero ubiquémonos, ¿dónde está? Deuteronomio 28 es la lista de bendiciones y la lista de maldiciones. Esta es una de las bendiciones. Ahora, las bendiciones claramente están condicionadas. Y dice: si tú oyes mis mandamientos y los guardas, entonces vendrán estas bendiciones. Y esta es una. Pero si tú oyes, pero no guardas, entonces vendrán estas consecuencias o maldiciones. Ok, entonces ubicamos en dónde estamos leyendo. Está en el Deuteronomio 28 y dice: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Dígame si este versículo no aplica a Daniel. Pero él no tenía un espíritu arrogante de que es que, permiso, yo merezco estar en el liderazgo. No, la gente lo agarraba y decía: usted, ¿qué está haciendo ahí? Venga, no, usted necesita estar allá. Porque él, por su humildad y porque él era una persona que, y viene la segunda parte del versículo, leámosla. Solo volvemos a leer todo para leerlo en conjunto. Dice: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. ¿Por qué Daniel? No era porque qué lindo, que qué bonito su cara, que qué lindos ojos, que ay, qué inteligente, ni aún que qué inteligente. Era porque tenía un espíritu superior que tiene mucho que ver con la excelencia de hacer las cosas como Dios manda. Si uno hace las cosas como Dios manda, viene la bendición y uno no va a ser cola, sino va a ser cabeza. Pero eso es un resultado de la obediencia, de una vida de obediencia. Y él fue obediente aún a costa de su vida, porque en momentos en que fue probado diciendo: vas a faltarle a Dios, él dijo: lo siento. Y vamos a ver, este capítulo cabalmente es una prueba de que él no le fallaba a Dios. Y por eso Dios lo puso donde estaba. Es la parte del espíritu superior, es eso, es esa obediencia al Señor. Pero por supuesto resulta que cuando hay alguien que es excelente, tristemente vienen los envidiosos, ¿o no? Tristemente, ¿verdad? La gracia de Dios está con Daniel. Imagino que los otros gobernadores y los sátrapas decían, los sátrapas pues había muchos extranjeros, ¿verdad? Porque estaban en las diferentes provincias, pero los gobernadores ya estamos hablando de Babilonia, de Susa, o sea, estamos en la capital. ¿Cómo así? Que y lo dicen, esclavo judío, porque él está de gobernador, de uno de los 3 gobernadores, y es más, de esos 3 gobernadores, el rey lo prefiere sobre todos. ¿Okay? ¿Por qué tiene ese lugar preeminente si él es extranjero? Y eso sí les causó mucho problema a los gobernadores y a los sátrapas, sobre todo a los gobernadores. Entonces provocó envidia, no es algo provocado por él, sino que simplemente por su posición de privilegio, y así suele suceder en la vida, ¿verdad? Hay gente envidiosa y eso me hizo pensar,
hay diferentes problemas en diferentes culturas, ¿verdad? Cada cultura tiene su problemita, pero creo que nuestro problema, esto es uno de los temitas, porque les voy a contar un chiste. Yo no suelo contar chistes, pero es que es parte es parte de la historia, ¿verdad? De la clase de hoy. Es que me recordó al chiste de los cangrejos, ¿verdad? Que estaba un señor en la playa con cangrejos, pero tenía 2 cubetas, una estaba tapada, tenía una tapadera, y la otra, no, ahí están, se miraban los cangrejos ahí tranquilos, ¿verdad? Entonces le decía, mire, ¿y qué? ¿Quieren? Vendo cangrejos, ¿verdad? ¿Qué quieren cangrejo? Aquí está el de la tapadera o el abierto, pero ¿cuál es la diferencia? Bien, básicamente son iguales, ¿verdad? Pero hay entonces, ¿por qué uno tiene una tapadera y el otro no? Porque uno si no lo tapo se escapan, pero el otro como que son los chapines, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nomás comienza a subir uno, se lo botan, y comienza a subir uno y se lo botan. Ok, entonces no necesito tapadera, ellos mismos se jalan. Ay, qué triste, o sea, es chiste, pero no sé, sin ponerme a llorar, ¿verdad? Porque esa es la actitud de que ver que alguien se está superando, está sobresaliendo, y lo botan como un chisme, pues algo así eran los sátrapas de Daniel. Los sátrapas de Daniel estaban muy envidiosos de su posición, la posición de Daniel. Entonces, dice en Daniel 6:4, dice, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Entonces le pusieron lupa. Bueno, este es hombre, o sea, este ser humano, algo va a fallar, algo tiene de malo. Y porque ellos se conocían a sí mismos, entonces más de algo lo vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces comenzaron con la lupa viendo, va a fallar esta ley, va a fallar, tal vez se va a levantar tarde, no, se levantaba temprano, después, tarde, tal vez no se queda, no, se quedaba retarde trabajando, era tan eficiente, hacía mal el trabajo, nada, todo perfecto. Era una cosa así como que impresionante, ¿verdad? Todo lo tenía cubierto, él era muy responsable. No, entonces no le pudieron encontrar falta. Miren, qué impresionante Daniel, ¿verdad? Miren lo que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni fallo fue hallado en él. ¡Qué hombre tan espectacular! Con razón, el rey lo puso como principal. O sea, uno ya lee esto y ellos debieron decir, wow, este hombre sí de verdad que es admirable, mejor que esté encima de nosotros porque nos va a llevar por buen camino. No, porque estaban muy envidiosos. Entonces buscaron forma de votarlo, pero como no pudieron por la falta de Daniel, buscaron otra falta. Y aquí leemos en versículos de 5 al 7, dice, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino en relación con la ley de su Dios, porque él dijo, a la ley del Persia tal vez le falla, pero a la ley de Dios, de su Dios, eso sí no. Entonces ahí dijeron, vamos a maquinarnos una treta para ponerle trampa, para no hacerlo caer de fallarle a Dios, sino fallarle al reino obedeciendo a Dios, porque él nunca iba a fallar a Dios. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de ellos? La propuesta fue que cualquiera que en el espacio de 30 días ore a cualquier dios u hombre fuera de Darío será echado en el foso de los leones. Ellos hicieron esta propuesta al rey. Ay, rey, tenemos una idea tan buena, tan buena, que todos te adoren porque tú eres digno de ser alabado. O sea, de plano, ya me imagino la cosa que le dijeron y el rey se sintió. Ya me lo imaginaba. Ah, pero qué cosa, hay tanto que me aprecian estos. Después se va a dar cuenta que le están haciendo trampa, pero no era por adularlo a él, era para hacer caer a Daniel. Entonces levantaron el ego de Darío y lo hicieron caer. Entonces dijeron, haz esta ley, ¿verdad? Para que en un mes todos te adoren solo a ti, a ningún otro Dios, como lealtad, rey, como lealtad. Y él cayó.
Y vamos a ver cómo va a reaccionar el rey a esto después. Pero dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Esa es la clave, porque las leyes de Persia, estaba investigando y sale en el texto, era que habían leyes así como orales, y entonces si quedaba así en el aire se tenían que guardar, pero tal vez podía haber una pequeña forma de manipularla, pero cuando ya estaba escrito y firmado, eso ya quedaba como ley eterna. Entonces quedaba firme, y esto mismo lo vemos en la historia de Esther. En la historia de Esther, por eso es que como llevaba la firma, fue escrito, firmado y sellado, ya no podía ser revocado. Entonces, si tenían uno que jugar alrededor de la ley, era como, ustedes van a ser atacados, pero ustedes pueden defenderse, ¿verdad? Tenía que ser otra ley. Y entonces ellos hicieron muy bien su treta, porque ellos dijeron, Daniel no se puede salir de esta, ¿verdad? Y esto va a quedar no solo como una leycita, ay, declaramos esto, así, no, va a quedar escrito y firmado, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok, aquí se fue, o sea, de verdad fue súper engañado el rey, porque él ni siquiera tenía esa intención, pero le gustó tanto. Ay, qué buenos estos sátrapas. Y ellos dijeron, no sé si pusieron atención en este detalle, pero dice, cuando llegaron a hacer la propuesta, ellos dijeron, todos los sátrapas estamos de acuerdo, y los gobernadores, lo cual uno era Daniel, pero a Daniel no le informaron de esto, fue a sus espaldas. Entonces, a todos, sí, todos. Ok, no, ¿verdad? Porque si Daniel le hubieran preguntado, le hubiera dicho, no, ¿verdad? Pero no, le preguntaron, lo hicieron a las espaldas, y él, ay, está bueno, qué lindos son conmigo. No, rey. Después se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, pasó la ley, por supuesto. ¿Cuál? O sea, imagínense a Daniel. Daniel dijo, durante 30 días tienes prohibido orar a Dios. Él hubiera podido decir, Señor, me perdonas, aquí oro de corazón a corazón. ¿Pudo haberlo dicho o no? Pudo haberlo dicho, pero era su costumbre orar en público 3 veces, o sea, en público no como que se iba a las plazas, sino que en su ventana vamos a ver que él ponía su rostro hacia Jerusalén, 3 veces al día se arrodillaba, era su costumbre. Y lo vamos a leer, vamos a comentar. Dice en el versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿cuál fue su reacción? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día como lo solía hacer antes. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? Yo oro a mi Dios, yo lo voy a seguir haciendo. A mí no me va a cambiar esto. Y él era ya mayor. ¿Se recuerdan que hablamos de la edad de Daniel? Daniel a estas alturas ya tenía 80 años. 80 años y arrodillándose, ¿qué tal? Bien. 3 veces al día. Y dijo, así lo hago, así lo he hecho, así lo seguiré haciendo. Y él sabía que era un ataque, ¿verdad? Y eso nos tiene que hacer pensar, porque, bueno, ¿y nosotros qué? En estos dorados lugares, dorados tiempos nosotros tenemos libertad de fe, y tal vez solo, ay, qué pena, ¿verdad? Solo eso es lo que, y aún así nos retraemos porque qué pena. ¿Pero por qué? Si lo hacemos, ¿por qué no vamos a seguir haciéndolo? O sea, imagínense cuando venga de verdad la persecución, que ya se está viendo levantarse. Ya se está viendo la prohibición a llevar la Biblia a las escuelas, la prohibición de que uno ore en público, la prohibición ¿ya la están oyendo ustedes o no? En el mundo ya se está levantando esa prohibición de orar. ¿Por qué? Pero a Daniel, ¿qué hizo? Yo esto lo he hecho siempre y yo lo voy a seguir haciendo. ¿Y cuál era la amenaza si no cumplía? Y durante 30 días él hubiera podido hacer un trato con Dios. Ay, mira, durante esos 30 días como que no voy a orar, ¿verdad? No, él dijo, yo lo voy a seguir haciendo. Y él lo sintió, seguro que lo sintió, porque aquí venía un gran milagro, ¿verdad? Aquí venía un gran milagro, está cocinándose este milagro. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de orar 3 veces al día? ¿Cuál era? No, pero ¿cuál era? Bueno, sí, lo va a delatar, pero ¿qué pasaba si lo delataban?
muerte y en el foso de los leones que estaban hambrientos y que querían comerse a alguien, ¿verdad? Porque eso era, lo que le tocaba. Y él dijo, pues aquí me muero, aquí ya pues me muero, pues yo no voy a dejar de adorar a Dios. A los 80 años, y no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero mientras que más adulto es uno le entra como, uno de niño es, si es amado, un niño amado, uno está confiado en uno mismo. Entra la adolescencia, uno le entran todas las dudas posibles, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Verdad? ¿Dónde me ubico en el universo? Esa es la crisis de la adolescencia. Los 20 más o menos, todavía uno está definiéndose. Los 30, uno ya sabe lo que no quiere. Los 40 uno ya sabe quién es y lo que quiere. Y después de los 50 uno ya está más confiado. O sea, ya soy lo que soy. Y conforme va pasando el tiempo, más firme es uno, más firme. O sea, es como así soy, tómenlo o déjenlo. O sea, no me importa. ¿Sí o no? O sea, ese es el proceso. Y aquí estamos encontrando un Daniel como a los 80. O sea, ¿qué me importa lo que no les guste, que ore, que no ore? O sea, de verdad, ya no me importa, yo voy a seguir haciéndolo. Y aquí solo un paréntesis. Dice que él miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, y de ahí salió la tradición de los judíos de hacer eso. Algunas casas, sobre todo la gente ortodoxa, ven en una compás, ¿cómo se dice? Una brújula, ve hacia dónde está el perfecto oeste o donde está Jerusalén. Entonces ubican el lugar en su casa y ponen a veces un azulejo, un cuadro que les dice hacia allá es Jerusalén. Entonces el este o Jerusalén específicamente, si estamos en China sería el oeste, ¿va? Pero bueno, no sé. Es hacia Jerusalén el punto. O sea, la ventana es hacia donde está. Entonces uno busca esa esquina y la pone como un azulejo, un cuadro que marque hacia Jerusalén, y en esa dirección oran. Y esa tradición salió de acá, de este versículo, que vemos que Daniel hacía eso, ¿verdad? 3 veces al día oraba. Entonces hacen esos oraciones, ¿verdad? Hacia Jerusalén 3 veces al día. Entonces, bueno, ahora algo interesante es que, bueno, agarraron a los enemigos, agarraron a Daniel, lo acusaron delante del rey, pero miren la reacción del rey. Qué interesante, a mí me llamó la atención. O sea, me estoy saltando los versículos de la acusación porque ya lo sabemos, ¿verdad? Los acusaron, fueron unos malos y lo entramparon al rey, y el rey dijo, oh no, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Daniel, mi favorito, porque era su favorito, no lo dice, pero era evidente. Entonces, ay no, ¿qué pasó? Pero miren, me llamó la atención la reacción. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto que Daniel había orado y que tenía que ser por ley lanzado al foso de los leones, dice, le pesó en gran manera. Y dice, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey de Persia y de Medo Persia trabajó toda la noche para librar a Daniel. No, aquí una ley tiene que haber. ¿Cómo lo protegemos? Una excepción que da o sea, él estaba moviéndose, quemándose las pestañas, el rey. Esto es impresionante. El mismo rey defendiendo a Daniel. Y después vamos a ver, cuando ya dijeron, ¿saben qué? No se puede hacer nada, porque pasó toda la noche, llegó la mañana, nada, no se puede, tiene que cumplirse la ley. Firmó y todo, fue a sellar, lanzaron a Daniel. Él, o sea, yo no sé si tal vez una lagrimita, no sé, a mí se me hace que sí. Le pesó de tal manera que dice la Biblia que él se fue a su casa y siempre como para dormirlo le ponían musiquita, no, que cállense, la música afuera. ¿Va a comer algo mi rey? No, nada. Dice que se fue a dormir en ayunas el rey, porque estaba tan deprimido, tan afectado por esto. No es que qué comida ni qué música, cuando uno tiene un pesar tan profundo, se le va el hambre, se le va el sueño, se le va qué música ni qué nada de alegría, no, nada de eso. Ay, música para alegrarle, no, váyanse, no quiero nada. O sea, se quedó afectado el rey, de verdad. Pero antes cuando lo lanzaron, cuando se despidió de Daniel, miren lo que dijo el rey.
y esto fue profético, ¿verdad? Porque el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú sirves, Él te libre, porque Él hizo, el rey más poderoso del mundo en ese momento, el rey más poderoso del mundo, no pudo hacer nada para salvarlo de una ley que él había hecho, que había firmado, pues. Entonces imagínense, dijo, ¿saben que aquí ningún ser humano te puede salvar? Solo Dios. Y él dijo, el Dios tuyo a quien tú sirves, Él te libre. Y se fue al foso. Y pasó de la noche. ¿Y qué pasó en la mañana? Ay, miren, pues, dice Daniel, llega, imagínense, pasó mal la noche, ayunando, sin música, después no más se despertó. ¿Qué pasó con Daniel? Vamos a ver. Fueron a abrir la puerta, ¿verdad? Y él, esperando lo peor, pero diciendo, de repente pasó un milagro. Dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es que imagínense el drama. Y así como, ¿será posible este milagro? Y de repente aparece Daniel y dice, oye, sí, Señor, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad? Fui salvado de los leones. Y Daniel dice, un ángel vino y cerró la boca de los leones. Imagínense tal cosa. Y el rey, impresionante, ¿verdad? Ahora, claro, ahorita viene la consecuencia, porque yo me imagino al rey, no lo dice, pero me lo puedo imaginar al rey, haciéndome la película. Qué histérico está con estos gobernadores, porque él entendió toda esta farsa de, ay, te queremos adorar, rey, que solo a ti se te adore en un mes. Él sabía, esto ha sido trampa para matar a este joven que era, o sea, joven, no, viejito, a este anciano gobernador favorito mío. A él, mi favorito, fue para eso, fue para matarlo. Entonces él se puso tan enojado que él dijo, ahorita viene la justicia, y los llamó a todos. Y dice, Dios dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y ni siquiera puse la cosa horrible, porque dice que ni siquiera habían caído los cuerpos al piso cuando los leones se los habían ya agarrado y triturado, y dice, deshecho los huesos. O sea, muy gráfico lo pone. ¿Por qué? Porque Dios hizo la venganza de esta injusticia. Y Daniel le dijo al rey, Daniel dijo al rey, rey, yo no hice nada malo en contra tuya, ni nada malo en contra de mi Dios. O sea, esto que se hizo no fue justo. Pero el Señor vio eso, y el Señor me defendió. ¿Cuántas veces estaríamos dispuestos, sabes, que se nos está acusando falsamente y vamos a la cárcel? O sea, sería como consecuencia que nos están haciendo una injusticia, vamos a la cárcel o está la pena de muerte. O sea, es que esa sería la equiparación. Y nosotros vamos a confiar en Dios o no, pero la mayoría de gente comienza a hacer como sus trucos de, ay, no, entonces voy a mover esto, y que voy a mover aquello, que voy a pagar, y ¿qué es eso? O sea, vamos a confiar en Dios o no. Y eso nos tiene que hablar porque tenemos que pensar, realmente nosotros creemos en Dios, en qué Dios confiamos. Y saben que al principio, cuando comenzamos a hablar de Daniel, dijimos cómo esto nos habla de los últimos tiempos, cómo nos entrena, nos condiciona a ver cómo nosotros debemos de vivir en los últimos tiempos cuando tengamos estos tipos de amenaza. Esto es algo que tenemos que estar conscientes. Nos van a amenazar de muerte y vamos a decir, ¿estamos dispuestos a morir por lo que creemos o vamos a ceder? Y seamos contados entre los que no vamos a ceder, sino que vamos a ser fieles a Dios. Vamos a ser fieles. Y eso tenemos que ir como cambiando la mente y preparándonos para ese momento. Y después después de este evento de capítulo 6, viene la declaración de Darío. Esto es como... Es el patrón que yo les dije, que cuando comencé a verlo, cómo vamos a estudiar el libro de Daniel, las divisiones, a cada rato me saltaba, y vino el rey y alabó a Dios, y vino el otro rey y alabó a Dios. 3 veces declaró Nabucodonosor que Jehová era Dios altísimo, sobre todos los dioses, sobre todos los reyes, sobre todo. Le dio el lugar a Dios 3 veces en su vida.
El que no lo hizo fue Belsasar, y ya sabemos cómo terminó, rapidito, en esa misma noche, ¿verdad? Pero hay un patrón de glorificar a Dios, y ese es el tema de este libro. El tema del libro es reconocer que Dios está en control de todo. Él pone y quita reyes, Él cambia los tiempos, Él cambia las edades, Él cambia los reinos, Él cambia las eras, ¿verdad? Y también Él está sobre los jueces, Él está sobre los reyes. Tener esa posición de Dios encima nos da a nosotros una seguridad de a quién estamos sirviendo y quién está en control. Porque a veces nosotros pensamos, el mundo está tan loco que Dios perdió el control. No ha perdido el control. Hay cosas que pasan que diríamos, ay, pero es que Dios no podría desear eso. Porque es consecuencia de la maldad del hombre. O sea, no vamos a echar la culpa a Dios, pero Dios permite ciertas cosas porque son consecuencias. O viene un milagro, viene una señal poderosa, como lo fue esto, ¿verdad? Dios permitió que hasta lo lanzaran a los leones, y que Daniel se dijera, ya morí, ya estuvo acá en mi vida. Pero de repente viene el gran milagro, y el gran testimonio que nos llegó hasta la fecha de hoy. Imagínense ese testimonio tan poderoso. Pero miren lo que declara Darío, porque ese es impresionante. El rey más poderoso del mundo en ese momento hace esta declaración. Y más bien dicho, fue una ordenanza que mandó a su imperio. Óigase esto. Y dice, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y milagros, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él mandó cartas a todo su reino, a los 190 sátrapas, que lo tenían que leer cada quien en su provincia, públicamente, una declaración de este calibre. Imagínense, como que la reina de Inglaterra, o el presidente Macron, o Trump, o Putin, o el presidente de China mandar a todas sus provincias una declaración: Dios, Jehová, es todopoderoso. A Él tiemblen y témanle, porque Él es el Dios verdadero. Y no estamos hablando solo de un presidente, estamos hablando del rey más poderoso del mundo. Pasó con Nabucodonosor, pasó con Darío. Esa es la influencia de hombres como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, en esas posiciones que Dios los puso, y siendo fieles a Dios aún a costa de su vida. Miren lo que dio como resultado. Si nosotros hiciéramos eso, pues es que nos van a atacar. Sí, pero de repente a través del ataque y el milagro viene el testimonio. ¿O no? Igual, de todos modos nosotros tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero ese es el resultado de ser luz, esa es la verdadera luz. Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego brillaron con su testimonio de vida. Brillaron con su testimonio de vida. Eso que vivían así como una vida normal. Pero esto que vemos acá, en el patrón que vemos en Daniel, de que todos los reyes reconocieron a Dios, lo vamos a ver. Está el Salmo 2 que habla de cuando venga el Mesías, hay reyes que se van a sublevar, pero dice, van a ser destruidos. Y al final también Isaías y Romanos hablan. Dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es Dios y Señor es Rey, que Él tiene poder. Esto nos tiene que animar a nosotros, porque ahorita no vemos a todas rodillas se doblará, ¿o sí? ¿Todas las rodillas están doblando ahorita? No, mucha gente no. Pero va a llegar el momento en que toda rodilla se doblará, y ese es el patrón que vemos en Daniel. Y lo vemos no en toda la gente, pero en los reyes, las máximas autoridades reconociendo el poder de Dios. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Y después de eso, que estamos terminando el capítulo 6, y vamos a saltar
a Daniel 9. Solo quería que volviéramos a leer el versículo de Daniel 2:21, porque ahí vamos a ver un cambio de tiempo. Un cambio de tiempo trascendente en la historia del mundo, porque cayó el imperio babilónico y subió el imperio medo-persa, pero no se trata de los gobiernos del mundo, del hombre, sino que aquí hubo un cambio en la agenda de Dios. Y lo vamos a ver muy claro, pero solo quiero volver a repetir este versículo. Dice, Él es Jehová, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y ahorita ya he enfatizado mucho en lo de que cambian los tiempos y que quita reyes y pone reyes, pero quiero también que veamos esta segunda parte. Dice, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel era un sabio y un entendido, y a él le fue dado sabiduría y conocimiento de los tiempos, porque ahí comenzó a Daniel a ver cosas como, oye, aquí está pasando un cambio, aquí siento que hay un cambio, pero no, sí, Daniel, cambió de imperio, no, de Dios, o sea, los planes de Dios, aquí un momentito, y él paró las antenas, como decimos, momentito, aquí, aquí estoy detectando algo, porque se estaba dando un cambio de tiempo en la agenda de Dios. En la agenda de Dios, y tenemos que ver eso, porque nosotros estamos pensando, sí está subiendo un gobierno y de repente como que sigue igual la cosa, ¿no? Pero hay momentos en que cambia el ambiente espiritual. Pues en este momento estaba cambiando el ambiente espiritual del mundo. No solo fue el cambio de gobierno, sino el cambio de algo, del tiempo de Dios. Aquí hay algo, y Daniel lo detectó y él comenzó a ver ciertas cosas. Aquí donde estamos en Daniel 9 y donde estamos en la historia de Daniel 6, al final, o sea, fue cuando Darío comenzó a gobernar y a escoger a su liderazgo. Estamos hablando del primer año de Darío, y dice en Daniel 9, o sea, nos vamos a saltar varios capítulos porque hay proféticos en medio, pero en el 9 habla del tiempo de este primer año de Darío. Dice, primer año de Darío, hijo de Asuero, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, él se ubicó aquí como que Darío está gobernando, es su primer año, pero miren lo que dice Daniel en capítulo 5:31, y aquí son esos detalles que nos pueden pasar desapercibidos, pero tienen un mensaje profético, y Daniel lo detectó y por eso lo escribió. Aquí en el capítulo 5 vimos la caída de Babilonia. Entonces menciona al final, este es el último versículo, y dice, Darío el Medo recibió el reino cuando tenía ¿cuántos años? 62 años. ¿Pero por qué lo menciona? Y esos los detalles que uno en la Biblia a veces se le pueden pasar por alto, pero hay algo significativo en este número 62. Porque como Daniel está muy pendiente de los tiempos, él estaba pensando, 62, ay sí, mi rey, ¿cuántos años tiene mi rey? 62 años. ¡Ting, ting! Les sonaron las campanas en su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 62, y acabo de pensar en el 62, porque son 62 años desde que fue destruida Jerusalén. Cabal lo estaba pensando Daniel, ¿va? Cabal, imagínense a Daniel pensando, hace 62 años fue destruida Jerusalén. Imagínense que estaba pensando en eso cambio de imperio. Ahí de repente, ahorita está sirviendo al rey Darío, ¿verdad? Y en el primer año, ahí está hablando con el rey Darío. Sí, ¿cuántos años? Sí, ahorita estoy cumpliendo 62 años. ¿Qué? 62 años. ¿Dijiste 62? Sí, 62. 62 años. Acabo de pensar eso. Porque acabo de pensar que hace 62 años cayó Jerusalén. Ahora, ¿cuál es lo significativo de eso? Quiere decir que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó Jerusalén, ese mismo año nació un bebetito que iba a hacer caer al imperio que estaba conquistando Jerusalén en ese momento. ¿Se dan cuenta? En ese año que en el año que fue destruida Jerusalén, en ese mismo año nació Darío. Y él va a ser usado como instrumento para la caída de Babilonia, castigar al que castigó a Israel. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces 62 años también de la destrucción. Entonces Dios
marca a la gente desde chiquita. Darío ya había nacido con el propósito. Tú vas a ser usado como instrumento de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante. Y vamos a seguir hablando de los tiempos, porque Daniel era una persona muy interesada en los tiempos, en las edades, en los años, y él se da mucha cuenta. Y en este momento, cabal, cuando comenzaba el primer año de Darío, él se dio cuenta de este cambio de tiempos. Y dice Daniel 9:2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, que imagínense, Darío tiene 62. Hace 62 fue la destrucción. ¿Qué dijo Jeremías? ¿De cuánto tiempo íbamos a estar en el exilio? ¿Cuánto dijo? Entonces comenzó Daniel a ver, pero veamos las profecías, porque había una fecha. Y entonces él tal vez en el fondo se recordaba, pero imagínense, él llegó a los 15 años. Bueno, él haber leído pues la Torá, los profetas, ¿verdad? Porque él hacía eso. Pero ¿cuántos eran los años? ¿Pero cuántos eran los años de la desolación? ¿Cuántos eran los años del exilio? Y en eso se le prendió el foco. Dijo, tengo que ir a ver esto. Entonces comenzó a ver los escritos de las profecías de Jeremías. Y cabal, 70 años, ya faltaba poco. Entonces él comenzó a intrigarse mucho por esto de los tiempos. Él comenzó a ver, 70 años fueron determinados. ¿De dónde salió esto? Y quiero que vayamos a Jeremías para leer la fuente que Daniel leyó. ¿De dónde lo sacó? Jeremías 25:11, el 14 está donde está la profecía. Solo vamos a leer la parte de los 70 años, pero Jeremías había dicho que que si no se arrepentían iba a venir destrucción a Jerusalén, y ellos dijeron, no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Y los profetas falsos decían, ay no, va a haber paz, va a haber paz. Y Jeremías, no va a haber paz, va a haber destrucción. ¿Por qué? Porque ustedes no se han arrepentido. Entonces, y él dijo, no solo va a haber destrucción, sino que ya está determinado cuánto tiempo va a ser el castigo. ¿Y por qué? Entonces dice, ¿servirán estas naciones al rey de Babilonia cuánto tiempo? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, y aquí viene la parte que Daniel le interesaba, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Entonces, Dios usó a Babilonia para castigar a Judá, pero la Biblia dice, pero te portaste demasiado grosero, y, o sea, no solo viene como un castigo leve y los trataste bien, no, mal. Entonces va a venir castigo a ti por haberlos tratado así, de esa forma. Entonces, ya vino el castigo. Entonces Daniel, pero es que, ¿será que ya pasó? ¿Ya pasaron los 70 años? ¿O van a pasar? ¿Ya cayó Babilonia? Entonces, ¿de cuándo se comienza a contar? Desde la destrucción. Bueno, entonces habían dos opciones, más o menos, dos opciones de tiempos. Y una era que el conteo comenzara desde el primer cautiverio que Daniel fue. ¿Se recuerdan que vimos que él fue en ese primer cautiverio? Y ese fue en el 605 antes de Cristo. Se calcula que Daniel tenía 15 años en ese entonces. Entonces, si ese conteo comenzó en ese cautiverio, no en la destrucción, entonces significaría que 70 años. Entonces, comenzó a contarse desde el cautiverio 70 años, y entonces ¿saben a qué marca? Cuando se comenzó la reconstrucción del fundamento del templo en el 536, que más o menos da 69, ¿verdad? Pero esos son medidas un poquito difíciles, como podían haber sido 70 o, ¿verdad? O 68, son difíciles de marcar. Pero más o menos se calcula que desde el primer cautiverio hasta la reconstrucción del fundamento del templo, 69 años. Entonces veamos cuál es la segunda opción. La segunda opción es desde la destrucción del templo, que fue en el 586. Daniel ya estaba en Babilonia. Entonces fue unos años, vamos a ver, ¿cuántos? 5 más... como 20, más o menos.
sí, 19 años. Pero desde ahí, si se cuentan casi 70 años o más, 70, dice, hasta el tiempo en que fue reconstruido el templo. Eso también haría sentido, ¿verdad? Fue destruido y fue reconstruido en el 515 aproximadamente, pero aproximadamente, entonces serían 71 años. Bueno, no se sabe, o sea, cuál de las dos se refería, o pueden ser las dos, pueden ser 70 del cautiverio a la fundamento y 70 de la destrucción a la reconstrucción. Igual, son casi 69 y 71, ahí van, es el margen, ¿verdad? Es el patrón de 70 y 70, ¿verdad? Esas es las dos opciones de la restauración que había profetizado Jeremías. Ahora, antes de seguir, quiero señalar algo que es muy importante, porque nosotros no solo estamos hablando de, pasó esto y el castigo, y por qué Dios dijo 70, y hay una razón de esos, el número 70 tiene una razón. Y ¿por qué el número 70 particularmente? Y la explicación está en Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36 narra la caída de Jerusalén. Y ahí menciona algo, los 70 años, menciona 70 años y la razón de eso, y dice, la vamos a leer todo, dice, fueron llevados cautivos a Babilonia hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que, ¿no sabe? Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Se los voy a explicar. Esto se está refiriendo al reposo de la tierra. Hay una ley en Levítico 25 y Levítico 26 que explica que Dios dice, cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a hacer que la tierra repose cada 7 años. Eso se llama en hebreo Shemitah. Cada 7 años la tierra reposa. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no la van a cultivar. Pues que ahí está el manzanar. Sí, el manzanar, ustedes pueden comer las manzanas, o pueden comer las espigas del trigo, pero no la van a cosechar para vender, sino que solo para consumo personal. Sí, pero es que hay muchas manzanas y se van a caer. Precisamente, eso es lo bueno, este es el plan divino, que va a haber un excedente. Entonces, ¿saben qué? Van a venir unos peregrinos ahí por el camino, van a decir, ¡hey! Venga, aquí tengo un montón de manzanas. Le van a dar manzanas, se los van a regalar, y si no, se van a caer, ¿verdad? Y las que se caen porque tengo demasiadas, va a abonar la tierra, entonces la tierra se va a reconstituir, ¿ok? Qué hermoso. Ese era el plan de Dios para cada 7 años. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Es que nos fue tan bien en el 6º año que ¿cómo no vamos a cosechar en el 7º? En fin, nunca guardaron el día de reposo. Entonces, ¿cuántos años pasaron en estas de no cumplir y no guardar el reposo de la tierra? 490 años. ¿Dividido entre 7? 70. Entonces dijo, ¿saben qué? El cobro del exilio, los años están determinados con esto. La tierra va a reposar lo que ustedes no le permitieron reposar. Entonces, ya que ustedes se fueron, la tierra va a reposar. ¿Cuántos años? Me deben 70 años. 70 años de no haber guardado los años de reposo. Entonces, 70 años están determinados para que ustedes estén fuera, porque no cumplieron. Después ya van a poder regresar. Ok, 70 años, qué perfecto, ¿verdad? Entonces Dios dice, bueno, los voy a poner en justicia, pero los va a restaurar. Y eso es el corazón de Dios, es lo que nosotros tenemos que entender. Aun cuando Dios nos castigue, no es para condenación eterna, sino es para dar otra oportunidad. Ahora, cuando ustedes ya llegan a la última oportunidad, porque existe una última oportunidad, porque Dios nos da una y nos arrepentimos y regresamos, pero ya va a llegar una última. Y de eso se trata la fiesta que ya viene, Yom Kippur, que es la última oportunidad. Pero mientras que no venga la última oportunidad, hay una oportunidad de restauración y de arrepentimiento, pero tiene que haber arrepentimiento. Esa es la clave. No es solo que Dios nos va ad eternum dar oportunidades y nos vamos a seguir jugando con Él y burlándonos de Él. Eso no se trata. La oportunidad no es para, ¿sabes qué? Somos humanos y caíste, fallaste, pero
lo puedes hacer bien ahora. Okay, de eso se trata. Y miren la promesa de restauración, dice Jeremías 29, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y esto mismo lo dijo Jeremías, sí, los voy a mandar, pero los voy a despertar ese corazón como ya se van a arrepentir. Y miren lo que dice después, de este versículo lo conoce mucho, ¿verdad? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la versión de las Américas, tal vez la conocen con la versión Reina Valera, pero el mensaje es pensamientos de bien y no de mal. Eso es el deseo de Dios, pero esto se los dijo antes de mandarlos al exilio. ¿Qué tal? O sea, como que, mi hijito, es que yo te amo y te deseo todo lo... Entonces, ¿por qué me estás echando a la casa? Porque allá afuera vas a aprender, ¿verdad? Y después te vas a arrepentir porque yo deseo que regreses, pero tienes que ir a aprender la lección donde ahorita no la estás recibiendo. Entonces, qué irónico, ¿verdad? Pero ustedes padres saben qué se siente ser eso, o sea, llegar a ese colmo de te voy a echar de la casa, pero es por tu bien, porque yo te deseo lo mejor, pero tienes que cambiar, ¿verdad? Entonces, fuera. Entonces, esos son los pensamientos de bien. Y sigue diciendo, cuando estén afuera, entonces, que pase este tiempo, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver la cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Qué hermoso, ¿verdad? Va a venir esta restauración, pero necesitas irte a dar tu paseíto, porque por las buenas no entiendes, ¿verdad? Por las buenas no entiendes. Ok, entonces se fueron paseo y van a regresar porque los pensamientos son de bien, pero ahí está, ¿cuál es la reacción del pueblo? Entonces imagínense a este joven que lo echaron de la casa. Papá, es que la verdad es que tenía toda la razón. Mamá, es que sí es cierto. Ajá, sí, mijito, pasa adelante, está la puerta abierta. Porque el propósito de echarte no fue capricho mío, sino fue porque no era aceptable, ya no era aceptable. Entonces tuviste que darle paseo para darte cuenta. Ok, puerta abierta, ven adelante, bienvenido a casa. Y ese es el corazón del Señor, ese es el corazón del Señor. Y entonces imagínense a Daniel leyendo esto, a Daniel leyendo que se van a cumplir los 70 años, cuál es el plan de Dios, que va a haber restauración, que si me buscan de todo corazón, seré hallado por vosotros. Y eso que ni siquiera voy a leer de Levítico, en Levítico cabalmente habla de cuando van a ser echados fuera, si llegan al colmo de la maldad, y cómo si ustedes oran y me invocan, los voy a regresar. Eso es la base de la oración de Daniel. Y el capítulo 9 vamos a leer, no lo vamos a leer ahorita, porque si no terminamos acá, pero en el capítulo 9 está la oración de Daniel, que lo van a leer ustedes mañana en el estudio que estamos teniendo por escrito. Es la oración de Daniel de cómo él, primero, muestra arrepentimiento en nombre del pueblo. Él se pone como intercesor por el pueblo, diciendo hemos fallado a Dios, y confiesa los pecados, y nos da la muestra de lo que nuestro proceso de arrepentimiento tiene que estar, porque si nosotros queremos recibir el bien de Dios, tenemos que confesar qué es lo que hemos hecho mal. O sea, este hijo, ustedes no van a venir solo porque se apareció en la calle, que qué bonita sonrisa trajo hoy, pase adelante. No, que tiene que haber mostrado arrepentimiento, y si muestra arrepentimiento, adelante. Pero si no, es que regresamos otra vez al punto número 1. Regresamos otra vez a lo mismo. No, o sea, si hubo un proceso de arrepentimiento y viene la confesión, si dice mal, ¿qué pasa? Adelante. Pero si no, ok, que te siga yendo, no sé cómo te va, por ahí en la calle. Okay. Es el proceso, y Daniel es el que representa él aceptó su cautiverio con humildad, y al final
del tiempo, Él supo interceder por un pueblo pidiendo en nombre del pueblo perdón por los pecados. Y eso abrió la puerta al retorno del pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Pero Daniel fue crucial en esto. Y él, usted no va a creer que solo él en lo privado, el palacio, esto ha de haber traído ondas a todo el reino, a todos los creyentes, a todos los judíos, como miren, sientan esto, o sea, arrepintámonos. Yo estoy intercediendo por el pueblo para que se abran las puertas del retorno. ¿Y saben qué pasó? Cabal, se abrieron las puertas de retorno y hubo un cambio los cambios de reinos. Aquí ya estamos como cerrando la vida de Daniel y todo lo que representa, pero todos estos cambios de reinados, como estamos viendo que cayó la casa de Judá, que subió el imperio de Babilonia y cayó el imperio de Babilonia porque subió el imperio medo-persa. Uno dice, ay sí, o sea, si uno lo analiza como que, digamos, yo estudié política internacional y cómo lo estudiamos en la universidad o en los libros, se lee como, sí, entonces es que estos desarrollaron su ejército, se corrompió y entonces después y pasaron los reyes, entonces lo explican como en términos racionales, históricos, ¿verdad? Pues así lo tenemos que estudiar, ¿verdad? Pero realmente aquí en la Biblia, en la historia de Daniel, queda claro que quien pone y quien quita reyes es el Señor. ¿Y saben por qué? Porque todo va en torno a Israel. ¿Por qué cayó el reino de Judá? Porque los judíos fallaron, porque los reyes fallaron, porque pusieron ídolos, porque no se arrepintieron, por eso cayeron. Entonces, por eso subió Babilonia, para castigar a Judá. Y en eso vemos la historia de Nabucodonosor, cómo él fue humillado, a pesar de estar en la cúspide del poder, para que reconociera quién era el Dios Altísimo. Y después de eso él siguió bien, después, caída. ¿Por qué? Porque venía un cambio de tiempo. Venía un cambio de tiempo, o sea, de Babilonia. Después Babilonia va a ser castigada y va a subir el imperio medo-persa en torno a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué en torno a Israel? Porque se cumplieron los 70 años y tenía que venir abrirse la puerta para el retorno. Entonces se dan cuenta que todos los cambios de imperio coinciden con la relación de Dios con su pueblo. Y esto mismo está pasando ahora. Ahorita ya es el tiempo del regreso del Señor. Entonces, los judíos que están dispersos por todo el mundo. Comencemos por Alemania porque hay muchos. Comencemos por Rusia porque hay muchos. ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Rusia? Holocausto, pogroms, de repente, masivamente se van a Israel. Regreso a Israel. ¿Cuándo? Cuando no habían podido hacerlo. De repente se abren las puertas. Cambio de tiempos. Pero es que pasó un milagro. Ustedes leen la historia de Israel. Es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Acabo de oír el testimonio. Permítanme tomar ese paréntesis porque es impresionante. Contó un general del ejército egipcio, que era un viejito, que estuvo presente en la guerra del 67 de Israel, en la península de Israel con Egipto. Él estaba presente ahí en esa guerra y le preguntaron, pero mire, ¿usted estuvo ahí? Sí, pero mire, es que no me había atrevido a contar este testimonio, pero ahorita lo tengo que contar, ya me voy a morir, yo siento como que ya me voy a morir, tenía como 80 años, ¿verdad? Y no sé, yo tengo que contar esto, ¿verdad? Entonces él dijo, les voy a contar, porque yo estaba ahí en general en el ejército de egipcio y entonces le preguntaron, pero ¿por qué ustedes huyeron cuando vieron al ejército de Israel? Unos soldaditos, hay como unas escopetas que les llegaron así de casualidad y algunas hasta no tenían ni balas, ¿va? Unas poquitas balas. Aquí vamos a morir, dijeron ellos, ¿va? Vamos a morir, ¿va? ¿Y qué pasó? Porque ustedes tenían tanques egipcios en contra de Israel. ¿Y qué pasó? Porque ustedes huyeron, dejaron los tanques, salieron corriendo. Porque vimos una mano gigante bajar del cielo para defender a Israel y atacarnos a nosotros. Salieron corriendo. Y eso me recordó la historia de Belsasar, que está la mano que escribió. Entonces esas historias se oyen todo el tiempo con Israel, que no sé cuántas naciones atacaron a Israel
y de repente ganaron, y hasta ganaron más territorio. No tiene lógica, ¿no? Porque es la mano de Dios. Hay un cambio de tiempos. Entonces, hay un cambio de tiempos en relación ¿a quién? A Israel. A Israel. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque ahorita acaba de cumplir 70 años la nación de Israel, y los tiempos están cambiando. Entonces, no nos perdamos, seamos como Daniel, entendidos en los tiempos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo en relación a quién? A Israel. A Israel. Estas son nuestras elecciones pasadas. Tuvo mucho que ver con eso. Tuvo que ver con eso. Solo que Dios nos hizo como que sufrir un poquito, ¿verdad? Porque dijeron, ¿ustedes creen que lo merecen? No, realmente no lo merecen, ¿saben? No lo merecen, y se hizo obvio que no lo merecíamos, ¿sí? No lo merecíamos. Pero de todos modos voy a cambiar los tiempos. ¿Por qué? Porque es mi plan con Israel, porque ustedes van a ser una nación determinante. Han sido. Entonces el Señor está moviendo las piezas ahora en torno a Israel de nuevo. Esos son los tiempos, hemos cambiado los tiempos. Y estamos hablando del primer año de Darío, ¿verdad? Ahora hablemos del primer año de Ciro, que era el siguiente gobernador, y ahí fue donde se dio un cambio. Y dice en 2 Crónicas 36, 22, dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, después de Darío vino Ciro, ¿verdad? Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Ok, cambio de gobierno, que a Darío fue muy bueno, pero no, viene un cambio porque viene esto, se va a ejecutar el plan de Dios con respecto a Jerusalén, marcando los 70 años. ¿Y qué fue lo que hizo? Sigamos leyendo, dice, el cual Ciro hizo pregonar. Ahora, oigan esto que está diciendo Ciro, es como que, oigan, está diciendo Trump, que le está diciendo, y a Trump lo han comparado con Ciro, de hecho, dice, hizo pregonar, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado, a Ciro, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová con él y suba. O sea, abrió las puertas, ya pueden regresar. Y se dan cuenta, regresó, se abrieron las puertas y regresaron. Isaías, no solo Jeremías lo profetizó, Isaías lo había hablado de Ciro, hablando mi siervo, Ciro, tú, mi siervo, 100 años antes de que Ciro hubiera nacido, profetizó Isaías. ¿Se dan cuenta? Moviendo las piezas. Viene Ciro, abre las puertas al pueblo, se cumplen los 70 años, regresen a Jerusalén. ¿Cómo reaccionó el pueblo? El pueblo de Dios estoy hablando, no los persas, ¿va? Los medos y los persas y los babilonios. Sí saben, ¿va? ¿No les da tristeza? Solo el 5%. Solo el 5%. Y esto nos tiene que hablar porque aquí voy a terminar el estudio de Daniel, la vida de Daniel. Pero eso quiero que lo veamos porque es representativo del remanente del pueblo de Dios el día de hoy. O sea, ¿cuántos están atendiendo a lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos vamos a preferir permanecer en los cautiverios? ¿Se recuerdan que desde el principio les dije, mientras que estamos en el estudio de Daniel, claro, estamos estudiando la historia de Daniel hace mucho tiempo, Babilonia y Persia y todo esto, pero estén en el fondo de sus mentes pensando si hemos caído en cautiverios personales. Y eso, si no lo han pensado, pues todavía tenemos un día de expiación mañana, hoy en la noche y mañana, para meditar en esto, porque saben que hemos caído en cautiverios porque nos acomodamos a los cautiverios, sobre todo lo que hemos estado hablando, tal vez los cautiverios religiosos, que nos creemos que estamos bien, pero estamos cautivos, no estamos cumpliendo nuestro propósito, la plenitud espiritual. Entonces veamos si no estamos en cautivos y que estamos como conformes en este tipo de vida y no estamos regresando a donde tenemos que regresar, ¿verdad?
sobre todo, yo creo que el Señor está hablando mucho de la religiosidad, del fin de la religiosidad. Esto es porque ahorita estamos cambiando de año, estamos en un tiempo, un nuevo año. Acabamos de ver un nuevo año en el calendario hebreo, pero también una nueva década. Y el Señor está hablando mucho, a través de mucha gente, he estado leyendo mucho de este cambio de tiempo, y hay un cambio de tiempo muy fuerte ahorita que se está marcando. Ahora, ¿quiénes van a ser los valientes de regresar a Israel, a regresar a Jerusalén? No quedarse en Babilonia, porque recuérdense como lo que hablamos de Babilonia: sal de Babilonia, hija mía. Es el mensaje de Daniel al final del estudio de Daniel. Siento yo, es sal de Babilonia, sal del cautiverio, regresa al origen, ¿verdad? A donde el Señor, pero es que es difícil. Cabalmente, es difícil. O sea, eso no era la pregunta. La pregunta no es difícil o es fácil. Mucha gente, el 95% se quedó porque era fácil. Porque, es que ya tengo mi negocio, es que ya tengo mi casa, es que ya tengo que ir a reconstruir. Y se quedaron en el cautiverio. Pero pensemos que estamos hablando, porque nosotros como lo acabamos de ver rapidito. No, pero si están ahí cautivos, mejor ser libres. Pero después de un tiempo ya el sapito se acomoda al agua caliente, ¿verdad? No, pero aquí ya estoy en ese jacuzzi, qué riquito, está muy frío allá afuera. Sí, pero te estás cocinando, ¿verdad? No estás en el lugar donde tienes que estar, ¿verdad? Y uno se queda como que, qué rico el jacuzzi, ¿verdad? No, te están cocinando, o sea, no, ¿verdad? ¿No te recuerdas que el cautiverio representa un castigo, verdad? Entonces eso es, aquí quiero cerrar con Daniel 6, y primero Dios, vamos a estudiar los capítulos proféticos próximamente.